Hola, bienvenido a un episodio más del podcast La Ciencia de la Pérdida de Peso. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método VSKD Philosophy, y hoy vamos a hablar del estrés. Cómo el estrés nos condiciona para aumentar grasa corporal, grasa visceral o inclusive puede detener por completo un proceso de pérdida de peso. Empecemos por definir que el estímulo, que en este caso no necesariamente es algo malo, el cuerpo, nuestra mente lo puede interpretar como algo neutral o como algo malo. En el caso de que sea percibido como algo malo, hablamos francamente de una carga de estrés. El estrés, por definición, entonces, es algo que nos saca de nuestro centro y no necesariamente tiene que ser malo. Se convierte en malo cuando se vuelve crónico y constantemente está abrumando a nuestro sistema. Y hay varias clasificaciones de la carga de estrés. Está a nivel mental, emocional, físico, espiritual, electromagnético, térmico, químico, nutricional. De modo que cualquiera de estas entradas en nuestro sistema que nos saquen de nuestro centro y sean interpretadas como negativas, se van a manifestar con una serie de reacciones que ahí es en donde empieza nuestro cuerpo a entrar en desequilibrio. Por ejemplo, en el momento en que interpretamos automáticamente el estímulo como negativo, nuestro cerebro vía nerviosa manda una señal de liberación de glucosa en el hígado. ¿Por qué la glucosa? Y ahorita la glucosa se va a volver un tema central en la discusión del mecanismo de estrés. Ya lo hemos escuchado muchas veces. El mecanismo de estrés alista nuestro cuerpo para defendernos o para pelear o salir corriendo de una situación potencialmente mortal. Y es precisamente la razón por la cual el cuerpo libera glucosa de las reservas que tiene en el hígado llamado glucógeno. Simplemente las saca y las pone en circulación. Ahorita vamos a ver qué pasa con esa glucosa. Pero hay otra vía un poquito más lenta que se da por la liberación de cortisol en las glándulas suprarrenales, y esta liberación de cortisol tiene varios objetivos, entre ellos, y el que hoy en este momento nos compete, es destrucción de masa muscular. Recordemos que el cuerpo es un organismo bellísimo que está diseñado para mantener su equilibrio, y resulta que en la masa muscular tenemos fuente de proteínas y sus componentes básicos llamados aminoácidos, que en el momento en que son enviados al hígado, el cuerpo los convierte en glucosa nueva por un mecanismo que se denomina gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa nueva, para que entonces el músculo sirva como una reserva adicional de glucosa en un momento en donde estamos realmente necesitándolo. Recordemos, porque estamos experimentando una situación potencialmente mortal de la cual necesitamos salir vivos. De esa manera, entonces, el cuerpo a través del hígado toma esos aminoácidos provenientes del músculo y los convierte en glucosa. Y ahora tenemos dos mecanismos de inducción de glucosa hacia la sangre. El primero es la que se liberó en el hígado por vía nerviosa, y la segunda es la que se liberó a través de la destrucción de masa muscular por el cortisol en el hígado para que sea convertida en glucosa. Estas dos se combinan y sucede una parte interesante de la cual ya hemos hablado en otros capítulos, y es que esta glucosa se combina y produce una reacción de hiperglicemia. Ahorita voy a poner un ejemplo de cómo se ve eso en la vida real, pero hiperglicemia básicamente es que el nivel de azúcar en sangre se nos dispara. ¿Por qué se dispara y no se está utilizando? Bueno, porque en la actualidad solemos sufrir más de carga de estrés provenientes de temas mentales emocionales. Pongámonos, por ejemplo, en el contexto del COVID-19, que por dicha ya vamos saliendo de esta pandemia, aunque no la hemos superado en su totalidad. ¿Y qué sucede? Es un tema mental emocional. Quedamos totalmente recluidos en nuestras casas sin poder tener contacto con la parte social, muchos con el riesgo de perder trabajo sin saber qué va a pasar en el futuro con sus industrias, y entonces, claro, tenemos inmediatamente una carga enorme de estrés que se nos viene a nivel emocional. Y recordemos que este sistema está diseñado para proveer energía para que salgamos corriendo, nos defendamos o podamos salvar nuestra vida. Pero en este caso, como hablamos de una carga emocional,
que no necesariamente implica que vamos a salir corriendo o pelear, entonces esa energía que se está sobreproduciendo no la vamos a utilizar de ninguna manera y queda atrapada en el sistema, en la sangre en forma de glucosa. Esa glucosa, por lo tanto, nos produce una elevación en el nivel de glucosa que se conoce como hiperglicemia. ¿Y cuál es la reacción inmediata? El cuerpo libera insulina porque necesita devolver el nivel de glucosa a su punto normal. Sin embargo, como estamos cargados de glucosa y posiblemente la persona ha estado comiendo y no ha gastado energía, porque recordemos que no se está peleando con nada, entonces el cuerpo a través de la insulina toma este excedente de glucosa que nunca se utilizó y lo convierte en grasa de reserva. Ahora, como esa caída de glucosa, porque el cuerpo está tomando esa glucosa y la está convirtiendo en grasa, es muy estrepitosa, suele ser muy rápida, entonces experimentamos hipoglicemia. Esa hipoglicemia significa glucosa baja en sangre. Instantáneamente nos detona un mecanismo de ansiedad y antojos porque el cuerpo necesita volver a recuperar su equilibrio. Porque la glucosa acaba de caer, recordemos, producto de que la insulina convirtió gran cantidad de esa glucosa en grasa de reserva. Es el mecanismo natural que el cuerpo tiene para sacar rápido la glucosa cuando los reservorios o los tanques de glucosa ya están completamente llenos. ¿Qué produce la ansiedad y antojos? Ganas de comer ¿qué? Carbohidratos, cosas dulces y saladas. Y por supuesto la persona cae víctima de esto y esto conduce entonces a una elevación rápida de la glucosa en sangre, nuevamente hiperglicemia, y entramos en un círculo vicioso completamente difícil de escapar. Y aquí es donde empieza el problema, porque mucha gente vive todos sus días, todo el día, con una carga de estrés abrumadora y sin darse cuenta pasan comiendo. Son las típicas personas víctimas que dicen, no, yo no podría dejar de comer carbohidratos, yo no podría dejar los dulces, los necesito. Claro, es que su modo de vida lo tiene atrapado en un círculo vicioso en donde constantemente está con hambre, porque el cuerpo eleva la glucosa, porque después la glucosa cae, se almacenó la grasa y el cuerpo cae con glucosa baja y entonces entra en esa necesidad de estar consumiendo comida constantemente. Lo cual por supuesto que conduce a sobrepeso. Pero hablemos de un par de temas interesantes adicionalmente. Uno es que el cortisol agudiza la sensibilidad de los receptores de grasa en la zona de las células en las vísceras. Entonces, rápidamente empezamos a almacenar grasa visceral. Y esa, amigas y amigos, es la peor grasa que podemos almacenar. Literalmente tiene un efecto hormonal, es un órgano endocrino, empieza a liberar mecanismos de inflamación y empezamos a sufrir grandes problemas metabólicos inducidos por el almacenamiento de la grasa en la zona media. Esto es importantísimo. Y lo segundo, como está habiendo una caída generalizada de la masa muscular por la necesidad del cuerpo de estar convirtiendo músculo en glucosa para que esté disponible, recordemos, para salir, defenderse o salir corriendo y pelear, que nunca se está utilizando porque el estrés suele ser mental, emocional. Entonces esto conduce a que la destrucción de músculo paulatina vaya bajando nuestro metabolismo basal y cada vez nos volvemos más lentos quemadores de energía en forma de grasa en reposo. Y eso es terrible porque nuestro metabolismo se alimenta de la grasa, pero si el tejido que usa grasa cada vez está en disminución, entonces mi metabolismo basal viene para abajo y ahí es donde empezamos también a sufrir de los problemas del sobrepeso. Entonces, amigos, acá hemos descrito brevemente cómo es que el mecanismo de estrés afecta nuestra capacidad de utilizar la grasa, nos hace almacenar grasa y adicionalmente la grasa de la que no es tan buena, que es a nivel visceral. ¿Qué podemos hacer al respecto? Desarrollar estrategias de manejo de estrés. Por ejemplo, muy importante, tomar el sueño como prioridad, porque ahí es donde el cuerpo se recupera. Y también en relación a la parte que tiene que ver con el tema emocional, se ha encontrado que cuando nosotros estamos observando a distancia, ojo, no necesariamente tenemos que estar presentes como parte del acto. Si lo estamos, perfecto y funciona también, pero si estamos observando a distancia un acto en donde se está haciendo algo bueno por alguien más,
como nosotros tenemos neuronas espejo, experimentamos exactamente la misma sensación que la persona está experimentando cuando recibe un favor o una ayuda y nosotros estamos viviendo exactamente esa situación. Y eso ha demostrado ser poderosísimo en el sentido de que baja la carga de estrés, activa el nivel emocional, nos hace sentirnos muchísimo mejor y por supuesto, y lo sabemos, ¿qué nos dicen cuando estamos muy alterados? Esto es conocimiento ancestral de las abuelas, que nos decía, chiquillo, respire profundo, cálmese, respire. Entonces temas tan simples como la respiración, ubicarse a través de una visualización en donde uno recuerda un evento pasado en donde se hizo algo muy bueno por alguien más, o poner videos, por ejemplo, una serie que a mí me encanta en YouTube que se llama Faith in Humanity Restored o Fe Restaurada en la Humanidad, en donde se toma aleatoriamente actos de bondad de una persona hacia otra. Son tremendos porque uno se ubica en ese momento emocional y experimenta todos los grandes beneficios que la ciencia nos ha demostrado. Entonces, amigas y amigos, entre otras cosas, estas son algunas de las técnicas que nosotros promovemos con los pacientes de manejo de estrés para que, por supuesto, la carga fisiológica total comience a disminuir y no tengamos un problema. Ahora, vamos a la parte práctica. Comúnmente, no lo tengo ahorita porque ya se me venció, pero yo utilizo el medidor continuo de glucosa. Y tuve una discusión con mi esposa simplemente porque yo necesitaba hacer algo a nivel laboral y ella no quería que sucediera. No fue que nos peleamos y nos tiramos cosas porque no somos de ese tipo de gente, pero sí hubo una discusión acalorada. Yo estaba en 85 miligramos por decilitro medido y es mi glicemia constante. Y en ayunas, luego de haber tenido esta discusión, se me disparó a 160 miligramos por decilitro. Entonces vean ustedes qué importante, cómo no es simplemente una idea de sí, el estrés nos hace engordar. No, es que hay razones fisiológicas reales detrás de todo lo que está sucediendo que nos afecta metabólicamente. Y yo pude constatar de manera efectiva con el medidor de glucosa continua y de manera objetiva cómo en realidad se da un disparo en el nivel de glucosa en sangre cuando uno está sufriendo algún ataque emocional o, pues por supuesto, si hubiese un reto a mi supervivencia porque de verdad se viene un terremoto o se me viene un carro encima y yo tengo que quitarme, ¿verdad? Todos hemos vivido ese momento en donde tal vez tenemos una reacción instantánea, un carro se nos viene enfrente y logramos meter el volante, un perro se atraviesa y pum, el corazón se acelera. Es una reacción que está diseñada para eso. Importante señalar para ir terminando que el estrés no es malo. El estrés es lo que nos permite crecer, evolucionar y ser mejores. El problema es el estrés crónico que se mantiene elevado. Y ahí es donde tenemos que aplicar diferentes técnicas, como lo mencionaba anteriormente, para poder bajar esa carga fisiológica total y no estemos entonces sufriendo de los embates de una carga que continuamente nos está destruyendo. Porque sí, el estrés es el asesino silencioso que puede llegar a provocar grandes problemas y alteraciones en la salud metabólica. Entonces, amigos, un placer estar con ustedes y nos vemos en otro podcast de la ciencia de la pérdida de peso. Recuerden, si encuentra valor en esto y siente que hay alguien como usted que se puede beneficiar de esta información y que tal vez ha sido la explicación que usted esperaba, compártalo. Dele también suscribirse a nuestro canal para que le lleguen las notificaciones cada vez que estamos subiendo alguno de los videos, no necesariamente de esto. También hay una serie que se llama Salud Metabólica que estamos desarrollando en conjunto y simultáneamente a este podcast. Y bueno, sería buenísimo si podemos ayudar a otras personas y con solo que yo lo haya hecho ahorita con usted o con una sola persona, puedo considerar que la misión de este podcast se ha cumplido. Nos vemos en el próximo episodio.